Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Hoy, por la gracia de Dios, tengo nuevamente el privilegio de guiar la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a hacerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, de los versículos 26 al 27. Segundo libro de Samuel, 11, 26 al 27. Y voy a leer para ustedes la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. He titulado este devocional El fracaso del éxito. Y miraremos a través de estos dos versículos que muchas veces lograr nuestros objetivos no se puede considerar un éxito cuando esto va en contracorriente de la voluntad de Dios. Miremos el contexto. Nuestros dos versículos de estudio se encuentran al final del capítulo 11 del segundo libro de Samuel, uno de los capítulos más oscuros de la vida de David. El capítulo comienza mostrando algo interesante. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Y finaliza diciendo: pero David se quedó en Jerusalén. ¿Notan algo extraño? Dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero el rey David no salió a la guerra, sino que envió a otros, mientras él se quedó en Jerusalén. Probablemente aquí no hay nada de malo en sí mismo, pues no existía un mandamiento que obligara a los reyes a salir a la guerra en la época de los reyes. Sin embargo, es precisamente allí donde comienza este capítulo lleno de oscuridad. Aquí David aparentemente está ocioso en Jerusalén cuando debería estar cumpliendo con sus responsabilidades. Luego, desde la azotea del palacio, ve a una mujer hermosa bañándose. Esta mujer es Betsabé. David, en lugar de apartar la mirada, pregunta quién es, manda a traerla y se acuesta con ella. El resultado de esto es un embarazo no planeado. Al enterarse del embarazo, David llama al frente de batalla a Urías, el esposo de Betsabé, esperando conseguir con esto que pasara la noche con su esposa y que todos creyeran que el embarazo era suyo. Sin embargo, Urías demuestra una integridad superior y se niega a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros siguen combatiendo. Luego, David intenta embriagar a Urías, pero él permanece firme en su postura. Al fracasar el engaño, David envía una carta a Joab por medio de Urías, ordenando que lo coloquen en el lugar más peligroso de la batalla y luego lo abandonen allí. Urías muere junto con otros soldados. David consigue lo que quería, convirtiendo un adulterio en un homicidio. Joab le informa de la muerte de Urías a David por medio de un mensajero y este parece obtener tranquilidad. Responde con un... David habla como si aquello hubiera sido una baja normal de guerra, cuando en el fondo sabe que la muerte de ese hombre fue planeada por él. Y después de esto llegamos a nuestro texto. Betsabé, al enterarse de la muerte de su esposo, guarda el tiempo de luto por él, y una vez terminado, David la lleva a su casa, la toma por esposa, nace su hijo y todo parece haber sido un éxito. Humanamente hablando, fue un gran éxito. ¿Cuánta inteligencia hay en nuestro honorable rey David? El embarazo de Betsabé ahora tiene una explicación. El estorbo de Urías ya no vive. Betsabé tiene un nuevo esposo. David conserva su reputación en el trono y nadie parece sospechar nada. Un éxito total. Démosle un gran aplauso, por favor,
al rey David. Qué desagradable historia, qué espectáculo tan bochornoso. ¿Cuán bajo puede caer un hombre cuando se deja llevar por el filo destripador del dulce placer? No sé cómo era la relación entre Urías y su esposa, pero lo poco que nos revela la escritura nos muestra que eran personas honorables. Y eso hace que esta historia sea aún más triste. Imaginar que un día su matrimonio sería violentamente interrumpido por el pecado que habitaba en el corazón de un rey, quien, aprovechándose de su investidura y de su poder, podía decir con tanta facilidad: traigan a esa mujer a mi casa o pongan a ese hombre en el lugar de mayor peligro. Las personas no eran más que fichas en su tablero de ajedrez. Sacrificarlas no le resultaba costoso. Urías el Eteo era un extranjero perteneciente al pueblo hitita, uno de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán antes de la conquista israelita. Su nombre significa mi luz es Jehová, un nombre que refleja una familia que reconocía al Dios de Israel. Era un hombre que servía fielmente al rey de Israel, respetaba la ley de Dios y mostraba un profundo compromiso con el arca del pacto y con el ejército. Paradójicamente, en esta historia se nos revelan aspectos de su carácter que lo hacen ver en su conducta mucho más piadoso que el mismo David. Cuando David le dice que vaya a descansar, Urías responde: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Estas palabras constituyen una clara muestra de solidaridad con sus compañeros. Ni siquiera cuando David lo embriagó hizo lo que el rey esperaba. Esto nos revela la firmeza y la disciplina de Urías. No era un hombre fácil de manipular. Sin saberlo, llevó en sus propias manos la carta que contenía las instrucciones para su muerte y lo hizo con total obediencia. ¿Con cuánto cuidado habrá procurado trasladar aquella carta hasta Joab, ignorando que en ella viajaban las flechas que habrían de atravesarlo? En realidad es una historia profundamente triste. Betsabé era hija de Eliam, quien a su vez era hijo de Ahitofel. Si lo recuerdan, Ahitofel fue el consejero más sabio de David. La Biblia dice de él que consultar a Ahitofel era como consultar la misma palabra de Dios. A partir de esta conexión, muchos comentaristas han planteado una interesante hipótesis. No es un hecho, por supuesto, sino una simple suposición, que el resentimiento de Ahitofel contra David estuviera relacionado con el abuso cometido contra su nieta Betsabé y con el asesinato de Urías. Más adelante, Ahitofel se une a la rebelión de Absalón, pero esa es otra historia. Esta es la historia de un matrimonio destruido por la fuerza, con una violencia tan profunda que se recuerda hasta el día de hoy. En Mateo capítulo 1, versículo 6, donde se presenta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, leemos lo siguiente: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí se está hablando de Betsabé. Ella es la madre de Salomón, pero no se menciona su nombre aquí. ¿Por qué no dice el rey David engendró a Salomón de Betsabé? ¿Por qué el evangelista la identifica como la que fue mujer de Urías? La intención parece ser recordar al lector la muerte injusta y despiadada de Urías. Aun cuando Dios concedió gracia y perdón a David, la escritura no permite que se olvide la gravedad de su pecado. David hizo todo lo posible por ocultar su maldad ante los hombres y conservar su reputación. Sin embargo, qué ironía. Su historia quedó escrita en las páginas de la Biblia para ser leída y examinada por generaciones. Entonces, comprendemos que aquel aparente éxito fue en realidad un completo fracaso.
El fracaso del éxito en la vida de David se revela en sus consecuencias. Una sola frase basta para marcar su historia. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Qué sentencia tan contundente, qué revelación tan solemne, qué vergüenza para un hombre conforme al corazón de Dios. David hizo cuanto estuvo a su alcance para esconder sus acciones pecaminosas de los ojos de los hombres, pero olvidó que nada puede ocultarse de los ojos del Señor, quien examina el corazón. Se olvidó de que aquel que tiene autoridad para destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno observaba cada uno de sus actos. No creo que David hubiera olvidado esta verdad desde el punto de vista doctrinal. Más bien imagino que durante aquellos días evitó buscar al Señor en oración. Quizá le costaba levantar la mirada al cielo por el peso de la vergüenza al reconocer cuán profundamente había caído. Sin embargo, la Escritura también nos muestra su arrepentimiento cuando Dios lo confrontó mediante su juicio. Cuando Natán fue enviado por Dios a David y por medio de la parábola de la oveja, logró que el propio rey pronunciara su sentencia. La frase que marcó el comienzo de su juicio fue esta: tú eres aquel hombre. Y luego vino el juicio. Dice así, segundo de Samuel 12, del 7 al 12. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y luego añade Natán: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. No duró mucho el éxito y el fracaso se tomó el protagonismo. Las consecuencias fueron terribles. No imagino cuánto tiempo estuvo David sin el gozo de la comunión con Dios a causa de su pecado. Y creo que el Salmo 32 nos abre una ventana hacia ese tiempo. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Aquella conciencia estaba cargada. Ya no disfrutaba de la presencia del Señor. Podía seguir sentado en su trono, pero su corazón estaba lejos del descanso que solo Dios puede dar. Además de esto, murió el hijo nacido del adulterio, y de nada sirvió que David llorara, ayunara y orara durante 7 días, pues el niño falleció. La espada nunca se apartó de su casa. Amnón, uno de sus hijos, abusó sexualmente de Tamar, su hermana. Como consecuencia de esta violación, Absalón, otro hijo de David, asesinó a Amnón. Después, Absalón se rebeló contra David organizando una conspiración. La vergüenza del rey fue expuesta públicamente cuando Absalón tomó a las 10 concubinas de David sobre el terrado del palacio, precisamente el lugar desde donde David había visto a Betsabé. Finalmente, Absalón murió a manos de Joab, comandante del ejército de David, ante lo cual el rey lloró desconsoladamente. Todo fue un rotundo fracaso, todo por permitir que el pecado floreciera en su corazón. Mis hermanos,
El pecado siempre trae consecuencias y siempre son graves, pero antes de hacerte pensar en esas consecuencias, primero te presenta toda una lista de aparentes éxitos. Hermano, no tires a la basura años de matrimonio por una mujer extraña que solo te ofrece un poco de placer a cambio de la ruina de tu corazón. Eso es asqueroso. Ese placer está bañado en inmundicia y su hedor jamás se desprenderá de tu conciencia. Hermana, no tires a la basura un hogar construido con esfuerzo y amor por un hombre extraño, con la billetera llena, que te ofrece libertad a cambio de la esclavitud de tu alma. Eso es despreciable. Esa libertad es un engaño. Así como le resulta fácil atraerte, también le resultará fácil abandonarte y reemplazarte por otra mujer. Hermanos, no tiene sentido permitirle esto al corazón. No tiene ningún sentido cambiar el oro por carne podrida. Sin embargo, muchas veces eso es exactamente lo que hacemos. Y esta historia nos muestra que aún los grandes hombres de la Biblia pudieron caer de esta manera y por ser grandes no dejaron de sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Cuántos cadáveres has dejado atrás para cumplir tus deseos? ¿Por encima de cuántas personas has pasado para alcanzar tus objetivos? ¿A cuántas personas has herido para escalar un poco más alto? Y no solo eso, ¿cuántas personas que saben que eres cristiano pueden admirar tu profesión de fe a causa de tu testimonio? Porque a veces por alcanzar nuestros objetivos pasamos por encima de quien sea, denigramos a quien sea, nos creemos reyes sobre nuestros propios tronos y olvidamos el testimonio de Cristo que estamos llamados a preservar. Los cadáveres que sí deberíamos dejar atrás son los de nuestro pecado mortificado, luchas que terminaron en victoria, palabras pecaminosas que nunca volvimos a pronunciar, mentiras que nunca volvimos a decir, actitudes que abandonamos, conductas que fueron crucificadas. A todo eso es a lo que debemos darle muerte. David alcanzó un éxito momentáneo como rey, pero fracasó como hombre de Dios. Conservó la corona, pero perdió el gozo de la comunión con el Señor. Quiso cubrir su pecado con estrategias humanas, pero descubrió que ningún pecado puede ocultarse de la mirada del Dios Santo. Y es precisamente aquí donde se nos anuncia el Evangelio de Cristo. Porque cuando hemos pecado de tal manera que la conciencia comienza a acusarnos, es cuando más necesitamos acudir al Salvador y humillarnos delante de Él en un arrepentimiento genuino. David necesitaba postrarse delante del Señor y clamar: mira hasta dónde he llegado en mi pecado y en mi maldad, cuánto daño he hecho, ¿cómo podré reparar esta situación? Padre, ten misericordia de mí, ayúdame en mi maldad, ayúdame en mi lucha, no permitas que sea consumido por mi pecado. Pero eso no fue lo que ocurrió al principio. Tuvo que venir Natán para hacerle ver la gravedad de su pecado. Solo entonces David fue confrontado y tuvo que recibir el juicio de Dios y con él las consecuencias de sus acciones. Mi hermano, ve a Cristo en todo tiempo. No te creas fuerte en tus propias fuerzas, porque lejos de Cristo no tienes ninguna. Cuando el pecado pase sensualmente delante de tus ojos, meneándose desde la terraza, y te sientas tentado, ve inmediatamente a Cristo. Pídele fuerzas para resistir y huir. Es verdad que en medio de la tentación, Dios siempre pone delante de sus hijos una puerta de escape. No la ignores. Corre por ella y huye lo más rápido que puedas antes de ofender a Dios. Y si la ignoraste, si te dejaste seducir y caíste vergonzosamente, ve también a Cristo. Reconoce que has sido necio, insensato, ignorante, descuidado e infiel. Reconoce que mereces el castigo, que mereces ser rechazado y condenado por un Dios santo, pero suplica por el perdón que solo Él puede conceder. Ve pronto y ve con un corazón verdaderamente arrepentido, verdaderamente quebrantado por lo profundo de tu caída. Ruega por su perdón, por su ayuda y por su misericordia. Ve a Cristo,
porque Cristo viene, hermano mío, que no seas hallado lejos de Él en el día del juicio, porque el juicio vendrá y el aparente éxito de la libertad pecaminosa en este mundo terminará convirtiéndose en el fracaso más grande de toda la existencia. Escuchar la voz de aquel que es santo, 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 decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Después de esta sentencia ya no habrá más misericordia, ni amor, ni bondad, ni esperanza. No habrá nada bueno para el impío. Será apartado para siempre de la presencia favorable de Dios y del verdadero éxito que consiste en disfrutar de Él por toda la eternidad. ¿De qué sirve encubrir tu pecado delante del mundo si Dios lo conoce todo? El pecado que se endurece y nunca es llevado a Cristo en arrepentimiento permanece sobre el pecador. El pecado al que nunca se le declara la guerra termina dominando el corazón. Y si el pecado no está siendo mortificado por el poder del Espíritu Santo, entonces será Él quien te conduzca a la muerte. Lejos de la vida quedará el alma que rehúsa humillarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo anhela el éxito pasajero de este mundo mientras le da la espalda a la fuente de la vida eterna, descubrirá, me temo demasiado tarde, que cambió un tesoro infinito por un placer que apenas duró unos instantes. Pero si la luz de Cristo ha revelado tu pecado y te has detenido, aunque avergonzado, para llorar por lo que has hecho, si mirando el polvo de tus sandalias y las lágrimas que caen hasta hacerse lodo, solo puedes decir, sé propicio a mí, pecador, entonces no busques excusas ni justificaciones. Escucha la voz de tu Señor, abraza su palabra con un corazón quebrantado, renuncia a tu pecado y entrégate por completo a Cristo. Mira con atención sus pisadas y síguelas. Escucha con atención su voz y corre tras ella. Presta oído a sus palabras y atesóralas como el bien más precioso en lo profundo de tu corazón y persevera creciendo en ellas. Hay esperanza, hermano mío. No permitas que el pecado avance en tu corazón como avanzó en el de David. No dejes que llegue tan lejos. Apenas esa semilla comience a germinar, arráncala. Cuando apenas aparezcan sus primeras hojas, córtala de raíz. No le permitas seguir creciendo. Acude a Cristo y dale muerte a tu pecado. Solo en Cristo podrás lograrlo. Solo en Él encontrarás el poder para vencer. Solo unido a Cristo conocerás el verdadero éxito. Y entonces en la eternidad morarás seguro en la patria celestial, disfrutando para siempre de la presencia de aquel que te amó y se entregó por ti. Que esta historia nos sirva como una seria advertencia y al mismo tiempo como una invitación llena de esperanza. No juegues con el pecado, por pequeño que parezca, porque cuando se le da lugar termina destruyendo mucho más de lo que promete. Pero también recordemos que hay gracia abundante para el pecador que se humilla y corre a Cristo con un corazón verdaderamente arrepentido. No persigas el éxito que termina en fracaso. Persigue a Cristo. Solo en Él hay perdón para el culpable, poder para vencer el pecado y un éxito que jamás será avergonzado. Vivir para la gloria de Dios hoy y disfrutar de Él por toda la eternidad. Amén. Hasta aquí el devocional, mis hermanos.